Pues buenas tardes. Creo que se me oye bien. Ismael, ¿me oyes bien? Sí, te escucho bien, Pilar. Vale, yo creo que nos escuchan todos los asistentes. Buenas tardes a un webinario más de Liceus. Mi nombre es Pilar Moreno y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al autor de dos de las obras que hemos publicado suyas sobre Lope de Vega. Así es que, Ismael López Martín, buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, Pilar. Muchas gracias. Bueno, el tenerte hoy con nosotros es sobre todo porque de alguna manera queremos ir abriendo un poquito el espacio este nuevo de Liceus, de nuestros webinarios, a temas bueno, que despiertan bastante interés entre nuestros suscriptores, usuarios, alumnos. Y bueno, después de estudiar un poco todos los autores que tenemos en el área de literatura española, Lope de Vega resulta que es uno de los escritores a los que más hemos dedicado, no solamente textos de investigación en la biblioteca virtual, sino también publicaciones como las que tú has tenido, bueno, pues el placer, me imagino, de escribir, en este caso, los dos libros de los que hablaremos a lo largo de esta tarde. Ismael, claro, yo te conozco, pero quiero un poquito también que te conozca la gente que nos escucha hoy. Ismael es licenciado y doctor internacional en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, con premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado. Ha sido profesor en las universidades de Extremadura y Zaragoza. Actualmente es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y estás acreditado además como profesor titular de universidad. Tus principales líneas de investigación se han centrado sobre todo en el teatro barroco y en autores como Lope de Vega, del que has estudiado su obra a partir de las características de su producción. Te has dedicado además, creo, a la literatura neoclásica, tratando sobre géneros como la comedia de magia o autores como José Cadalso, Antonio de Zamora o Vicente García de la Huerta. Igualmente trabajas sobre las polémicas literarias del siglo XVIII. También has publicado varias monografías y artículos y eres editor de clásicos como Don Juan Tenorio, La Dama Boba, El perro del hortelano, Vida de este capitán o El sí de las niñas. Una trayectoria muy, muy amplia y muy centrada en una etapa de la literatura, ¿no es así, Ismael? Sí, yo la verdad es que, bueno, lo primero quería agradecerte la invitación para participar en este webinario. Para mí es desde luego un auténtico placer. Y sí, yo sobre todo me he centrado, mi investigación la he centrado en la literatura del siglo de oro y en la literatura del siglo XVIII y concretamente del periodo neoclásico, especialmente además en la dramaturgia, ¿no? En el teatro. Y eso, en eso ha tenido mucho que ver mi maestro, el profesor Jesús Cañas Murillo, que también es autor Sí, de Liceus. efectivamente, Jesús Cañas, tenemos precisamente uno de los artículos sobre Lope de Vega que hemos mencionado y que veremos luego más adelante. Sí, y entonces pues lo que te decía era eso, que él ha tenido mucho que ver porque el profesor Cañas, pues la trayectoria investigadora de él eh, dentro de la literatura dieciochesca y del siglo de oro, pues yo creo que es muy importante. ¿Por qué despiertan tanto interés los estudios sobre Lope de Vega? ¿Qué tiene Lope de Vega, a lo Bueno, mejor sobre otros escritores? yo creo que al final, como muchas veces decimos, con los textos clásicos y con los autores clásicos pasa, en mi opinión, lo mismo, más o menos lo mismo, es que a todas las generaciones le viene diciendo algo. Lo que han escrito o su forma de pensar, yo creo que evidentemente con diferencias y matizando en función del paso del tiempo, pero creo que siempre nos va aportando alguna visión nueva. Y Lope de Vega gozó del éxito fundamentalmente en el teatro, aunque participó de todos los géneros literarios, por supuesto, pero sobre todo gozó del favor del público teatral de una forma muy notoria y yo creo que también muy meritoria. Aunque esa fama después, bueno, pues según los gustos de cada momento, pues pueda decaer un poco, pues creo que
seguimos ahí recuperando incluso patrimonio del Fénix que permanecía inédito hasta hace poco tiempo. Hace 6 años fue descubierta una comedia suya el- por el investigador Alejandro García Reidi y creo que al final yo creo que es una fuente inagotable, no solo de textos que todavía permanezcan ocultos, sino que es que además, claro, filológicamente esos textos hay que estudiarlos y Ujú. ahí desde luego su producción es enorme y tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Fénix, ¿por qué? Para aquellos que se estén acercando por primera vez y digan, bueno, quiero escuchar a ver esto, qué dicen sobre Lope de Vega, ¿por qué el Fénix? Bueno, Lope de Vega, como te decía antes, es verdad que tuvo mucho éxito y esto pues suscitó algunas controversias entre algunos contemporáneos suyos. De toda esa vida, la disputa que mantuvo con Miguel de Cervantes, ¿no? A propósito, pues, del Quijote de Avellaneda, bueno, ya sabemos que hay distintas teorías. La relación entre ambos personajes yo creo que sigue sin estar clara todavía. Y el mismo Miguel de Cervantes, en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos, que una de las verdaderas inquietudes de Cervantes era precisamente pues dedicarse al teatro. Es decir, que a Cervantes le encantaba el teatro. Claro, nosotros lo conocemos por el Quijote, pero efectivamente eh, Cervantes no dijo que el Quijote era su mejor obra. Su mejor novela para él era el Persiles, publicada después, póstumamente incluso, pero a él le encantaba el teatro. Pero claro, el problema que tenía Cervantes es que en ese momento estaba lo que él llamó en ese prólogo el Fénix de los Ingenios, monstruo de la naturaleza, que era Fénix, que era Lope de Vega, ¿verdad? Ese verdadero prodigio en el teatro, ese creador, como se le ha venido llamando, sin entrar en mayores disquisiciones a propósito de dónde se creó, si fue él solo, si fue acompañado, desde luego fue una figura muy importante en la creación de la comedia nueva barroca, a pesar de todo lo que se dijera de él y de las defensas que él mismo tuvo que hacer de su vida y sobre todo de su obra. Y ahora ya nos metemos en materia, hablando precisamente por eso el Fénix. La anatomía del reconocimiento, 95 textos del Fénix, fue la primera obra que te editamos, Ismael, específicamente, porque ya habíamos editado otra anterior tuya con otros compañeros sobre otro tema, pero esta es ya más específica sobre el Fénix. El reconocimiento, recurso literario, también denominado agnición o anagnórisis. Eh, Explícanos un poco, explica a aquellos que nos escuchan esto qué es y qué intención tiene este libro en relación a Sí, ello. en la conformación de la perspectiva dramática, de la teoría dramática a lo largo de los siglos, pues siempre ha cobrado una especial importancia la poética de Aristóteles. Y ya en la poética de Aristóteles se hablaba del recurso de la anagnórisis. Anagnórisis en término griego, agnición, agnitio, agnitionis en el término latino. Y no viene a ser más que el reconocimiento de la verdadera identidad o de la verdadera naturaleza de algún suceso en una obra determinada. Es un suceso, es un recurso pues literario, no es que sea un recurso dramático, sino que este recurso eh, literario, estilístico, lo podemos aplicar de una manera muy, muy interesante al caso del teatro. Está presente, como digo, en todos los géneros y en las obras que el Liceo ha tenido la gentileza de publicar pueden verse ejemplos de todos los géneros literarios, de la narrativa y de la poesía especialmente, y de todas las épocas. Además, consiste fundamentalmente en el paso de la ignorancia al conocimiento, pues de lo que decía anteriormente, o bien de la verdadera identidad de un personaje, si ese personaje es hijo o es hermano de otro personaje y eso antes le impedía contraer matrimonio con otro agonista y ahora resulta que no lo son, y si puede solucionarse ese conflicto que impedía pues la resolución de la comedia, o bien pues la verdadera naturaleza o el verdadero simbolismo, el significado de algún objeto. Por lo tanto, yo creo que es un mecanismo, una herramienta, un recurso muy útil, muy frecuente
muy frecuente, es algo que se observa en las obras de las que estamos hablando, muy presente en toda la producción de Lope de Vega y particularmente en su teatro. Es un recurso que, por esa función de resolución de conflictos que tiene también, generalmente aparece al final de las obras, al final de la tercera jornada, al final de la última jornada, pero es cierto que lo podemos encontrar en cualquier otra ubicación, al principio de la comedia, al principio del primer acto o al final de la segunda jornada, eh, en función de lo que el creador, de lo que Lope de Vega, pues, le interesa en ese momento. Y el segundo libro que publicamos, además a continuación, ¿qué tiene, digamos, de diferente con respecto al primero? En donde Lope de Vega cierra ese círculo. El objetivo de este segundo libro, ¿cuál fue, Ismael? Sí, yo creo que el objetivo es doble. Efectivamente hay diferencias entre ambos volúmenes, pero los dos son complementarios también. Por eso ese matiz de López cierra el círculo. Si en el volumen anterior del que estábamos hablando hablamos de 95 textos, es porque el estudio de los casos de la anagnórisis o del reconocimiento de la admisión estaban centrados en la época de madurez de la producción de Lope de Vega, la contenida aproximadamente entre el año 1595, fecha del fin de su destierro, y 1627, fecha de firma de su primer testamento. Y entonces, evidentemente, por la dilatada extensión de ese periodo, el número de obras en las que se trata es mayor. Sin embargo, en el segundo volumen, lo que me he centrado es cronológicamente en los momentos más marginales de esa madurez, es decir, en el momento de juventud, de juventute o de senectute. En este caso, en el caso del de senectute, aprovecho la terminología de senectute acuñada por el profesor Juan Manuel Rozas, maestro de mi maestro, maestro de Jesús Cañas, bueno, que entendía que el último periodo de la producción de Lope de Vega era el contenido, pues eso, desde la firma de su primer testamento en 1627 hasta su muerte en 1635. Y el de Juventute, esto digamos, pues sería, bueno, una aportación en esa etapa de juventud desde la, la fecha de la primera comedia que conservamos de Lope de Vega, que según Morley Burton estamos hablando de Los hechos de Garcilaso de la Vega y Morotazo, una comedia en 4 jornadas, escrita entre 1571 y 1583 hasta el final del destierro en 1595. Y en este segundo volumen, aparte de seguir pues esa misma metodología de análisis del recurso de la anagnórisis a partir de distintos parámetros estadísticos y filológicos, evidentemente, pues de lo que se trata es de observar cómo el recurso de la anagnórisis no es igual en toda la producción de Lope de Vega, de tal manera que se observan diferencias entre el tratamiento que hace el recurso Lope en su etapa de madurez y lo que sucede en el segundo volumen, que observamos una gran diferencia entre los primeros ensayos de la época de juventud, porque al final la comedia nueva está en un proceso de formación, no todos los tipos de personajes ni todos los temas tenían la configuración final que conocemos de este género literario histórico, como decía Lázaro Carreter, y por supuesto ya en la época de senectud, esa época de vejez, también muy diferente, donde además encontramos a un Lope de Vega con muchas menos comedias, 16 comedias auténticas, según Morley Burton, bueno, que viene a reivindicar, como te decía antes, un poco su papel como creador o cuando menos como desarrollador importante de la comedia nueva. Em, Se me ocurre simplemente ya un poquito por terminar, no sé, ¿qué argumentos digamos, le podemos dar a los estudiosos de Lope de Vega para que ineludiblemente en su biblioteca tengan estos dos ejemplares que desde Liceus Ediciones, porque nosotros somos muy conocidos a nivel de contenidos, a nivel de formación, a nivel de biblioteca, pero quizá nuestra editorial es que es una editorial pequeña, pero es una editorial muy, digamos, muy especializada. Está muy centrada precisamente en trabajos de investigación que no son
grandes éxitos de venta, son realmente publicaciones para estudiosos, para investigadores, para gente que realmente está muy involucrada en el conocimiento de algunas materias de forma muy específica. ¿Qué argumentario tendríamos que utilizar para esos investigadores o esas personas que ahora mismo pues, están centradas en estos siglos en la literatura española y en esta figura de Lope de Vega en concreto? Sí, hombre, me resulta un poco extraño que yo, digamos, Que tú te vendas, hablo un ¿no? poco de las bondades, que yo me venda, claro. Nada, tienes Eh, que ser un poco umbral. Aquí hemos venido a hablar un de tu poco umbral, libro. hablar del Un libro, poco sí. umbral. Mira, yo creo que, bueno, que alguien que se dedique al estudio de Lope de Vega, fundamentalmente el teatro, porque como tú dices, efectivamente estamos ante ediciones muy cuidadas. Yo creo que técnicamente son, y además la labor de maquetación con la imprenta ha sido, es verdad, que es un trabajo espectacular y muy pulcro, Gracias. siempre Por muy la parte que sencillo. nos toca. No, no es cuestión, claro, de regalarte tampoco los otros a ti, pero es que es cierto, ¿no? Es cierto que se trabaja muy bien. Y al final el resultado, como objeto libro, creo que está bien. Pero aparte de eso, en cuanto al contenido, ciertamente son libros dedicados pues muy especializados, dedicados a la investigación. No son, como tú decías, bestseller. No es una edición yo qué sé, de Fuente Ovejuna, que de acuerdo que todos tenemos que tener en nuestra biblioteca. Yo creo que son libros que quizá al investigador sí que le merezca la pena tener porque al final muy especialmente nos pueden servir como herramienta de consulta. Herramienta de consulta de cómo era el teatro de Lope de Vega en un aspecto muy concreto. Ese aspecto muy concreto, el recurso de la admisión, eso a su vez se puede trasladar evidentemente a otros autores dramáticos, a otros autores contemporáneos o no contemporáneos de Lope de Vega, porque es un recurso universal en toda la historia de la literatura. Entonces, no es que lo que estemos proponiendo en Liceus sea una obra, yo me lo compro, empiezo a leerlo por la página 1 y termino de las 200, no sé cuántas, no sé, no recuerdo ahora cuántas páginas tiene. No, es una obra de consulta porque a menudo pues decimos que sí, que el teatro de Lope de Vega, que es un teatro importante, pero por supuesto que, aunque con total humildad, pero hay muchos libros que digamos que lo que aportan a esos estudios pues es verdaderamente por qué ese teatro es importante. ¿Cómo era el teatro de Lope de Vega? El teatro pues, tenía pues mucho éxito, ya, pero realmente cómo escribía Lope sus obras, técnicamente cómo estaban. Pues yo creo que eso es una parcelita, que es un recurso fundamental y fundamental para la poética de Aristóteles y todas las poéticas neoaristotélicas, y es algo que quedaba por hacer de entre las muchas cosas que quedan por hacer en Lope de Vega y en otros autores clásicos. Entonces, yo creo que precisamente por ser un recurso importante, no solo para Lope de Vega, sino que además lo podemos extrapolar a otros autores y que de verdad nos permitan conocer cualitativa y cuantitativamente cómo Lope de Vega escribía sus obras, yo creo que eso al lector avezado, al especializado, le puede resultar interesante. Bueno, pues ya solo nos queda darte las gracias, Ismael López Martín. A quien quiera contactar contigo, ahí tienen tu correo electrónico por si quieren hacerte más consultas acerca de los libros. Libros que están en nuestra página web disponibles, que pueden comprarse. Además, los enviamos, tenemos para España, no tenemos gastos de envío, los enviamos, además tenemos disponibilidad en 24 horas. Y reiterarte, digo, darte las gracias por este pequeño rato que nos has dedicado en este webinar a aclarar un poquito más esos aspectos de, bueno, pues de Lope de Vega. Muchísimas gracias y esperamos volver a publicar pronto otro libro tuyo. Sí, espero. Muchas gracias también, como decía al principio, muchas gracias por la invitación y espero bueno, que este webinario al menos haya sido del interés de todos los asistentes y de los alumnos del liceo. Gracias y gracias a todos por acompañarnos esta tarde en un webinar más. Nos vemos en el siguiente. Buenas tardes a todos y gracias.